El tema del espectador es fascinante, ¿no? Digamos, por un lado está la teoría, ¿qué es un espectador? ¿Qué es el público? ¿Corresponde llamarlo espectador? ¿Qué entendemos por espectador? ¿Qué relación tiene esto con la ampliación del concepto de teatro, ¿no? Que el concepto de espectador estalló, ya no es el viejo concepto de espectador que uno imaginaba como alguien que contemplaba desde el espacio de veda, ¿no? En la diferenciación con el espacio de la acción teatral, distanciado, ¿no? Bueno, en realidad cuando vamos a la historia del teatro eso no pasó nunca, o pasó contadísimas veces, ¿no? En realidad siempre tenemos un espectador liminal con el acontecimiento, metido adentro del acontecimiento, modificador del acontecimiento, participativo, un espectador, digamos, oficiante, que hace el acontecimiento, ¿no? Con más razón, necesitamos estudiarlo, porque si estudiamos el teatro como acontecimiento, tenemos que estudiar a los espectadores, ¿no? Digamos, la teoría del convivio ha puesto en primerísimo lugar el papel de un espectador fuertemente participativo, politeísta, un espectador que puede relacionarse con espectáculos muy diferentes, de gran capacidad de multiplicación, un espectador que yo llamaría espectador crítico, porque es un espectador empoderado de las nuevas tecnologías y que produce crítica tanto como la podría hacer un crítico profesional, ¿no? Digamos, así como ha cambiado la dinámica del campo teatral, ha cambiado el rol del espectador, ¿no? Hay varios teóricos que trabajan este tema, uno de ellos es el famoso Rancière, que habla del espectador emancipado, ¿no? Hay una poética de la multiplicidad que no solo tiene que ver con la multiplicidad implícita en los espectáculos, sino también la multiplicidad en la apropiación y en el ejercicio de relación con los espectáculos, de construcción de los espectáculos por parte del espectador, ¿no? El convivio es el lugar del otro, ¿no? Es el lugar donde uno convive con el otro, es el lugar donde uno se relaciona con el otro y a mí por lo menos como espectador, yo por supuesto voy a encontrarme conmigo mismo en el acontecimiento, pero lo que más me conmueve es la relación con la gente, ¿no? El percibir el silencio, percibir el aburrimiento, percibir la emoción, percibir esos momentos en los que uno está viendo una escena intelectualmente y la señora que está al lado empieza a llorar y la sensación es que ¿por qué está llorando? ¿Qué es lo? Y yo estar viendo la obra a través del otro, ¿no? Es decir, esta idea del vínculo vicario con el acontecimiento, ¿no? El participar en una zona de afectación tremendamente múltiple, nunca homogénea, en la que lo que percibís es al otro, ¿no? Por eso yo creo que el acontecimiento teatral, muchas veces se ha dicho esto, es una gran asamblea, es un ágora, es el lugar donde uno ve sentir al otro, ve comunicarse al otro, ve impactar sobre el otro, y tal vez se conmueva mucho más de la conmoción que produce el espectáculo en el otro que de la conmoción que produce en uno mismo, ¿no?